En el momento en que grabo este punto de vista, no sé cuáles van a ser las circunstancias en las que se encuentra el pequeño niño Alfie Evans en Inglaterra, ¿no? Por tanto, no sé si es que va a haber sido trasladado a Italia. La última información que tengo al momento de grabar este punto de vista es que Alfie no ha cumplido los pronósticos de los médicos, que es que supuestamente iba a morir inmediatamente después de ser desconectado del respirador que le permitía oxigenarse. Ha venido respirando él solo, y un helicóptero y un avión de la Fuerza Aérea italiana estaban listos para trasladar al niño a Italia. Pero hoy no quiero referirme fundamentalmente al horror que significa que las autoridades médicas y especialmente las autoridades judiciales, la Corte Real de Inglaterra, arrebate a los padres el derecho de buscar algún tratamiento para Alfie Evans. Para los que no están muy enterados del asunto, aunque todo el mundo católico lo está, Alfie Evans es un niño que ingresó al hospital de Liverpool con una enfermedad muy rara, degenerativa, neurológica, vinculada a la epilepsis, que los médicos no han sido capaces de diagnosticar. Y según ellos, el niño tenía que ser dejado morir, retirársele la alimentación, la nutrición, etc. Los padres no aceptaron y la Corte Real de Inglaterra decidió que efectivamente el niño tiene que ser desconectado y hay que dejarle morir. Y estoy utilizando dejarle morir para utilizar el lenguaje que utilizan los médicos y la Corte, porque en realidad quitarle la respiración era matarlo, no dejarlo morir, ¿no? Sin embargo, digo dejarlo morir porque cuando le quitaron la respiración, Alfie ha seguido respirando. Y muchos de ustedes recordarán que estamos repitiendo como si fuera un déjà vu, como si fuera una repetición exacta de lo ya acontecido. El caso de Charlie Gard, muchos de ustedes recordarán qué cosa sucedió y cómo intervino también el Papa Francisco, como en esta ocasión, con mucha firmeza, con mucha energía, cómo el gobierno italiano y el gobierno norteamericano, en el caso de Charlie Gard, le dieron la nacionalidad de emergencia para tratar al niño, y cómo finalmente la Corte determinó contra la voluntad de los padres que el niño fuera desconectado, y en el caso de Charlie Gard murió. Eso no sucedió con el caso de Alfie Evans. Aquí no quiero hablar del horror que significa que unos médicos y un gobierno, a través del Poder Judicial, determinen la muerte de un bebé en contra de la voluntad de los padres. Eso ya lo hice en el caso de Charlie Gard. Ahora quiero simplemente dejar en evidencia cómo nosotros estamos en esta situación en la cual el Poder Judicial tiene más autoridad que los padres como consecuencia de la ideología de género. Y alguno dirá: Alejandro, acá estás haciendo una conexión injusta entre una tragedia y una ideología que supuestamente tiene que ver con la identidad sexual de las personas, incluyendo los niños. No es así. Les explico cómo funciona la ideología de género. La ideología de género, que dicho sea de paso, reclama que no es una ideología, ¿no? Que no existe la ideología de género. Cuando entrevistaron a las feministas principales promotoras de la ideología de género en el Perú, y esto ha sucedido en otros países también, pero me consta el caso peruano y por eso lo cuento, dijeron: ¿qué cosa es la ideología de género? La ideología de género no existe.
No existe. Es como si Lenin dijera el marxismo no existe. Es como si Stalin dijera el marxismo-leninismo no existe. No, de tal manera que no se le puede criticar. La ideología de género existe y es la aplicación de esta idea de que cada persona debe elegir su sexo como se le dé la gana. Y esto no tiene nada que ver, ninguna conexión, dice la ideología de género, con la realidad biológica de cada persona. Es decir, el sexo es en realidad una ideología y por eso le llaman género. Prefieren cambiarle de nombre para que quede claro que se trata de una decisión libre de cada persona. Pero llegamos a este punto. Los niños se crían en el seno de una familia. En la gran mayoría de los casos, salvo las excepciones en los países donde se ha legalizado, y aún allí son una minoría, los niños se crían en un contexto de padre y madre, con papá y mamá. Y si alguno no está presente, de todas maneras, forma parte del imaginario del niño. El niño que no tiene una mamá desea una mamá. Y el papá le tiene que dar explicaciones de por qué no hay una mamá, o viceversa, cuando no hay un papá. Anhelan y añoran el papá. Entonces, ¿cuál es la solución de la ideología de género para que los niños no crezcan pensando que solamente existen, como existe en la naturaleza, en el orden natural y a lo largo de los milenios de la humanidad, dos sexos, el masculino y el femenino? Solamente queda un camino: la interferencia del Estado. Tomar y copar el Estado, tomar y copar las instituciones, especialmente de educación y de salud, para forzar en los niños, más allá y por encima de la libertad y de la autoridad de los padres, que esta ideología tiene que ser enseñada y tiene que lavarse el cerebro de los niños con esta idea de que el sexo es fluido. En Estados Unidos, a niños de 9 años les enseñan el sexo anal a través de los cursos de educación pública. Y en estados como California, los padres no tienen el derecho de retirar a los niños de estos cursos de, entre comillas, educación sexual. En el estado de Colorado, donde yo vivo, sí es posible, por ejemplo, y los padres, en su gran mayoría, retiran a sus niños de 9 años de un curso donde les enseñan todas las depravaciones propias de creer que el sexo lo inventa cada uno. Pero ¿cómo se logra esto? Se logra a través del copamiento de las instituciones oficiales educativas y de salud. Entonces, ¿cuál es el gran cambiazo, el enorme cambio ideológico, político y humano que impulsan los ideólogos de género, las ideólogas de género, las feministas? Que los padres no tengan la última palabra sobre los hijos. Y en consecuencia, el papá de Alfie Evans, la mamá de Alfie Evans, no tienen la última palabra sobre Alfie Evans. En los momentos en que estoy hablando, grabando este punto de vista, la Corte está revisando nuevamente la posibilidad de que a Alfie Evans lo dejen viajar a Italia, donde quieren recibirlo. Y la Corte debería aceptarlo porque es lo que quieren los padres. Nadie mejor que los padres para saber qué quieren los hijos y para protegerlos. Algunos dirán, oye, pero hay padres abusivos, pero hay padres... Perfecto, esas anomalías son reales y son ciertas, pero no es el orden natural. Los padres normalmente aman a sus hijos y existen caminos legales para retirarle el hijo a un padre o a una madre abusivos. Pero la norma no puede ser que un juez sin rostro, de pecho frío, termine decidiendo sobre la vida de una criatura en vez de los padres. Sobre todo cuando la decisión de los padres no le va a costar ningún dinero al Estado, no le va a costar ningún dinero
a nadie porque los servicios están siendo ofrecidos gratuitamente para esta pobre criatura Alfie Evans, que está en nuestras oraciones. Entonces, la relación entre la situación que está viviendo Alfie Evans, la relación entre la situación que vivió Charlie Gard y la ideología de género es directa, porque hemos llegado a esta situación donde supuestamente los médicos y las autoridades judiciales terminan decidiendo por el niño. Es interesante, sobre todo si ustedes leen la entrevista que solamente aceptaron por escrito los médicos de Alfie Evans en uno de los medios más importantes de la ciudad de Liverpool, donde se encuentra la familia Evans, que se llama The Liverpool Echo, el eco de Liverpool. Y allí el reportero de Asuntos Sociales, Tom Belger, le hace varias preguntas por escrito, porque los médicos cobardes después de la decisión de que han tomado de que muera Alfie Evans, no han querido dar. Y en un momento le dicen, pero si los padres quieren seguir con el tratamiento y quieren seguir protegiendo a Alfie Evans, ¿por qué ustedes no le siguen dando tratamiento o por qué no permiten que el niño sea trasladado? Y los médicos responden lo siguiente: nosotros hemos tratado de llegar a un acuerdo con los papás de Alfie Evans. Nosotros tenemos una responsabilidad para con el paciente. Y lamentablemente, como no hemos llegado a un acuerdo con los papás de Alfie Evans, la ley establece que la corte real termine decidiendo qué sucede con Alfie Evans. Esta es la respuesta. O sea, en otras palabras, lo que ellos dicen es lo siguiente: nosotros tratamos de convencer a los padres de Alfie Evans de que lo dejaran morir, y los papás de Alfie Evans dijeron que no. ¿Se dan cuenta del asunto? Es decir, finalmente, los papás, ¿para qué intervienen? Para que terminen aceptando la decisión de morir. Tenemos una responsabilidad con un paciente. ¿Tienes una responsabilidad con un paciente? Tu responsabilidad como médico con un paciente no es mayor que la que tiene el padre con el hijo, salvo que hayamos caído en la ideología de género, donde el sistema educativo, el sistema judicial y el sistema de salud responden a la tiranía del Estado. Entonces, hermanos, muchas personas piensan que la ideología de género es solamente para darle algunos derechos a las personas que tienen inclinación a personas del mismo sexo. No lo es. Es un cambio copernicano total y radical de la autoridad que los padres tienen respecto de los hijos. Y para que tú no seas el siguiente papá de Alfie Evans o de Charlie Gard, tienes que combatir contra la ideología de género, y en nuestros países tenemos que combatir contra la ideología de género. Que tengas un buen día.